Lucía y el amor de Bárbara Cartland, capítulo 4. El funeral, que se llevó a cabo en la pequeña iglesia anglicana de San Jorge, fue sencillo pero conmovedor. Todo fue muy rápido, pues el dueño de la casa donde residían los Beaumont solicitó que se llevaran el cadáver a la mayor brevedad posible. Así que al día siguiente, después del almuerzo, acompañaron al féretro desde la casa, en la cual lo subieron a una góndola fúnebre. Ellos la siguieron en la del marqués por el gran canal hasta la iglesia. El marqués admiró la valentía y entereza de Lucía durante el servicio y después en el funeral que se llevó a cabo en la isla cementerio de San Michel. No había llorado y cuando el féretro descendía, observó que luchaba por contener las lágrimas y, como en busca de consuelo, deslizó su mano en la de él. Sintió que temblaba y comprendió que ejercía un férreo control sobre sí misma y su comportamiento le pareció admirable. Siempre le habían disgustado las apasionadas expresiones de dolor y en su juventud había soportado suficiente dramatismo del rey como para saciarse, según le había dicho a Alistair, por el resto de su vida. Lucía había agradecido las atenciones del pastor con voz tranquila y suave. El marqués pensó que pocas mujeres, por bien educadas que estuvieran, habrían demostrado tal fortaleza. Cuando ya regresaban a la ciudad, él le dijo: «Su padre se habría sentido muy orgulloso de usted». «Así lo espero, pero no sentí que fuera papá a quien enterraban, sino solo su cuerpo. Ahora debe pensar en sí misma y en el futuro». Ella no contestó. Se limitó a mirar hacia el horizonte y él pudo imaginar lo temible que debería resultar encontrarse sola en tales circunstancias. Sin embargo, suponía que en Inglaterra debía tener familiares y pensó que más tarde hablaría con ella y la ayudaría a decidir con quiénes debía ponerse en contacto para avisar sobre su regreso. Por el momento sería mejor hablar de otras cosas y el tema indicado era Venecia. El sol que resplandecía sobre el agua la convertía en un lugar de cuento de hadas, sin sustancia ni realidad. Hacia donde mirara, le hacía pensar que esa era la luz que Beaumont había inmortalizado en el lienzo, como Bellini, Carpaccio, Tiepolo y Canaleta. Lo habían intentado antes que él. No cabía duda de que la luz de Venecia era diferente a la de cualquier otro lugar. Era una luz muy clara, pero nunca, pensó el marqués, tan aguda como la de Grecia. En la tarde tenía un extraño tinte de durazno, pero en cualquier temporada o a cualquier hora del día siempre tenía un misterioso encanto. «Es el misterio de la poesía», dijo el marqués, y pensó que lo mismo podría aplicarse a Lucía. Entonces le preguntó: «¿Ha intentado pintar?». Lucía volvió la mirada hacia él como si regresara de algún lugar lejano. No tengo el talento de papá». «Entonces, ¿en qué es buena?». «¿Piensa usted en lo que debo hacer para ganarme la vida? También yo he pensado en ello». Después de una pausa añadió: «Sé hablar varios idiomas y tocar el piano, aunque no lo suficiente como para ser profesional. Puedo cabalgar, por brioso que sea el caballo, y también sé coser». Sonrió levemente y agregó: «No es una impresionante lista de habilidades si se toman en cuenta los años que llevo aprendiendo». El marqués no contestó. Pensaba en que todas esas cosas eran admirables en una joven de buena cuna, pero ninguna ayudaría a Lucía a ganar dinero. Al ver que el marqués continuaba en silencio, Lucía agregó: «Olvidé decir que sé cocinar, ya que papá era muy exigente en cuanto a la comida, pero dudo que alguien me empleara para su cocina». La idea de Lucía esclavizada en una estufa le pareció ridícula al marqués, que por fin habló: «Por supuesto que es imposible que tomara un empleo de ese tipo. No sé por qué lo dice. Cuidé a papá y por supuesto tenía que hacer la limpieza del lugar donde vivíamos y cocinar cuando teníamos con qué comprar comida». «Creo que discute sin estar convencida. Ya le encontraré algo más adecuado para usted. Déjelo por mi cuenta». «Aún no le he dado las gracias por el funeral de papá, que dejé a su cargo. Fue muy hermoso y muy bien organizado». Se produjo un silencio que duró varios minutos, antes que Lucía añadiera con tristeza: «Si no hubiera sido por usted, habría sido enterrado en la fosa común de los pobres, lo que hubiera sido horrible y vergonzoso».
pero como dijo usted, yo llegué en el momento justo, por lo que resulta evidente que así estaba escrito. Por lo tanto, deje de pensar en lo que habría hecho si las cosas hubieran sido diferentes. Lo intentaré. Otra vez, ella miraba a lo lejos y el marqués, al contemplar su perfil perfecto recortado sobre el agua, pensó que Beaumont debió haber sido un hombre de muy buena cuna. Intentó recordar si había conocido a algún Beaumont, pero a su mente no acudió nadie con ese apellido. Cuando tenga oportunidad hablaré con ella, de su familia, decidió, pero ahora no es el momento oportuno. Había supuesto que ella se vestiría de negro para el funeral, aunque el día era caluroso, pero para su sorpresa, lucía un vestido de muselina blanca, que no era ni nuevo ni costoso, pero de muy buen gusto. Su sombrero llevaba cintas blancas, y como si hubiera adivinado su sorpresa, Lucía le dijo: «Espero que no le disguste que yo me haya vestido de blanco, pero a papá le disgustaba el luto». El marqués levantó una ceja y ella continuó: «Él no creía en la muerte. Pensaba que todo tenía vida, por eso pintaba así. Y cuando mamá murió, no me permitió vestirme de luto, porque dijo que era un insulto a nuestra creencia de que volveríamos a verla». El marqués sintió que nunca había escuchado a nadie que se expresara sobre el más allá de una forma tan clara. Aunque con frecuencia dudaba de la existencia del cielo y el infierno, o de que hubiera vida a más allá de la muerte, pensó que lo que decía Lucía era muy conmovedor. Así que contestó con lo que sabía que a ella le agradaría: «Estoy seguro de que su padre tenía la razón, y permita que le diga que se le ve tal como él habría deseado que lo hiciera en un día tan hermoso. Pensé que usted comprendería». Enseguida caminaron juntos hacia la góndola que los esperaba. Ahora que bogaban por el gran canal rumbo a la casa del marqués, él pensó en lo bella que se veía. Si luciera una de las creaciones de los famosos modistas que vestían las bellezas de Londres como si fueran reinas. Se dijo que le gustaría ver a Lucía, por supuesto desde un punto de vista artístico, con vestidos de seda y satén bordados de plata u oro y con ramilletes de flores en la cabeza, que también adornarían el ruedo de sus faldas. Estaba muy seguro de que aún vestida como en ese momento llamaría la atención tan solo porque era diferente. Pero bien vestida sería una sensación que eclipsaría a cualquiera de las incomparables o a las bellezas de la alta sociedad. Como si adivinara que pensaba en ella, Lucía se volvió para mirarlo y preguntar: «¿No ha cambiado de opinión su señoría? ¿No prefiere que parta yo a Inglaterra en un barco y ya no le causen las molestias?» «Ya le he dicho que no es ninguna molestia, y mi intención es llevarla a salvo hasta Inglaterra. Tengo la sensación, Lucía, de que no podría manejarse sola». Ella se estremeció. «Me daría mucho miedo, pero a la vez he pensado que ahora que he perdido a mis padres, debo aprender a ser autosuficiente. Y tiene usted mucha razón en decir que tengo que buscar un empleo. No debí mencionarlo, porque primero debemos discutir muchas otras cosas, y tendremos tiempo suficiente durante el viaje a Inglaterra. Sin embargo, la situación persiste», contestó Lucía con un tono práctico, «y debo pensar qué puedo hacer y prepararme para ello». Después de un momento de silencio, y casi como si hablara para sí misma, agregó: «Me educaron profesores muy inteligentes. Mamá nunca contrató a una institutriz porque decía que le daban mucha lástima. Y me parece, Lucía, que es usted demasiado joven para ser institutriz». «Tal vez sí, pero tengo una educación mejor que la mayoría de ellas». Le pareció que él se mostraba escéptico y agregó: «Papá insistió mucho en que yo fuera culta, tanto como él y mamá lo eran. Él obtuvo un grado en Oxford y mamá era tan inteligente que papá deseaba que escribiera un libro. ¿Y por qué no lo hizo? Decía que no deseaba malgastar el tiempo que podía estar con él y conmigo. Pero creo que si papá hubiera muerto primero, eso es lo que ella habría hecho». «¿Qué tema habría elegido?» «Dominaba decenas de temas como filosofía, las costumbres nativas de Europa y la posición inferior que ocupan las mujeres en el mundo». El marqués estaba estupefacto. ¿Cómo podía saber su madre tales cosas? Para su sorpresa, en lugar de darle una explicación,
Lucía desvió la mirada y, como ya había sucedido una vez, el rubor cubrió sus pálidas mejillas. Comprendió, sin necesidad de que ella lo dijera, que pensaba que había hablado demasiado, y en lugar de contestar a su pregunta le dijo: «Creo que desde aquí el Gran Canal se ve más hermoso que en ninguna otra parte». Lo que decía era verdad, porque desde allí se admiraba la larga línea de palacios que conducía hacia el puente Rialto, pintado por cientos de artistas. El marqués estaba a punto de protestar, porque ella evadía su pregunta, cuando pensó que sería un error perturbarla en ese día, y apenas momentos después de asistir al funeral de su padre. Así que comentó que estaba de acuerdo con lo que decía, y momentos después llegaron al palacio. En cuanto entraron, Lucía se dirigió a la habitación que le asignaron para quitarse el sombrero. Tardó bastante en reunirse con el marqués en la biblioteca, donde se habían colgado los cuadros de su padre. De pie, observando uno de ellos, él volvía a descubrir que la luz que Beaumont había pintado en el agua y el cielo parecía vibrar dentro de él, cuando Lucía entró en la habitación. Se acercó hasta quedar junto a él para decir con voz muy queda: «Es mi favorita de entre todas las pinturas de papá. Cuando la terminó, me pareció que me hablaba». Estaba pensando lo mismo. Ella le dirigió una mirada que le decía otra vez que lo consideraba admirable porque comprendía. Y entonces el marqués se dio cuenta de que había llorado. Sin embargo, no hizo ningún comentario. Se sentó en el sofá y dijo: «He ordenado que nos sirvan el té al estilo inglés. Pensé que eso la complacería, a menos que prefiera una copa de champaña». «Prefiero el té». Aunque el palacio no contaba con los servicios de té de plata a los que el marqués estaba acostumbrado, apreció la forma en que el cocinero había preparado emparedados y pastelillos en lo que él consideraba el estilo inglés. Lucía sirvió el té, y él notó que lo hacía con la misma gracia y soltura que podría esperarse de una dama de alta sociedad. Desde el reinado de la reina Ana, servir el té se había convertido casi en un rito sagrado en Inglaterra, y con frecuencia el marqués se sentía irritado por la torpeza que algunas mujeres tenían y que demostraban a ese respecto. Sin embargo, Lucía lo hizo a la perfección. Después se sentó con la taza de porcelana en las manos. Tomó primero un emparedado y luego un pastelillo. El marqués miró los platos llenos de exquisiteces y observó: «A menos que quiera seguir tan delgada, lo que no está de moda, tendrá que hacer un esfuerzo por comer más». Lucía sonrió. «Nunca en mi vida había comido tanto, ni siquiera cuando estaba en casa». «Debe hablarme de su casa. Ya me ha dicho que su padre, antes de salir de Inglaterra, vendió todo lo que poseían, pero supongo que tiene algunos familiares que se sentirán encantados de darle la bienvenida a su regreso». Se produjo un silencio. «Dijo usted que no hablaríamos de ello ahora». «Por supuesto, no hay prisa, pero a la vez creo que sería apropiado que les escribiera enseguida para que conozcan las circunstancias en que se encuentra. De ese modo, estarán preparados cuando usted llegue». Lucía bajó la vista hacia el plato y el marqués, al observarla, pensó que parecía muy joven y frágil. Tal vez era solo la impresión que causaba su cabellera tan clara y la translúcida blancura de su piel, pero a él le hacía sentir que era demasiado etérea para enfrentarse a algo, incluso a su propio futuro. Pero luego se dijo que era ridículo. Si estaba muy delgada era por falta de alimento y por atender a su padre, pero sin duda era una joven saludable y su deber era lograr que se enfrentara a lo que le esperaba. Advirtiendo que estaba esperando una respuesta, ella dijo: «Le parecerá extraño, pero no tengo familiares». «¿Qué quiere decir? Todo el mundo tiene familiares, le agraden o no». «Por desgracia, yo no tengo a nadie». Habló con firmeza y dio por terminado el tema. El marqués la miró consternado. «No puedo creer que sea verdad». Después de un silencio, Lucía contestó: «Ya le he dicho que no deseo ser una molestia para su señoría. Ya ha sido bastante amable al ofrecerme a llevarme a Inglaterra, y cuando lleguemos, encontraré a dónde ir». «Se comporta ahora de una manera absurda y misteriosa», comentó molesto el marqués. «Sabe muy bien que no puedo aceptar tal cosa». «Me las arreglaré». El marqués frunció el ceño. «Sé que cuenta con el dinero que le pagaré por las pinturas de su padre, pero debe comprender que no durará para siempre.
Lo que es más, una jovencita de su edad y con su apariencia no puede andar sola, es imposible. Estaré segura porque regresaré a Little Morden. Aunque hayan vendido la casa, hay alguien con quien podré vivir. ¿Quién? Le pareció que no deseaba decírselo, pero como si algo la obligara, respondió reticente. La niñera que me cuidó cuando era pequeña tiene una casita en la villa. El marqués la miró como si no creyera que hablaba en serio. Entonces, al ver sus ojos, comprendió que no podía mentirle sin que él lo adivinara, y respondió: ese plan solo funcionará durante unas cuantas semanas. No esperará pasar el resto de su vida en Little Morden. Allí estaré segura. No dudó de que esa palabra significaba mucho para ella. Como si ya no hubiera más que decir sobre el asunto, Lucía preguntó: ¿le sirvo otra taza de té, señor? Como él rehusara, ella se sirvió un poco más. Acababa de tomar su taza cuando se abrió la puerta de la biblioteca y apareció una visión de sedas, plumas y joyas. Era Francesca. El marqués se puso de pie con lentitud y, por su forma de entrar y la expresión de sus ojos, sospechó que atravesaba por uno de sus estados de ánimo más dramáticos. Había tenido tanto en qué pensar desde la llegada de Lucía al palacio y los arreglos del funeral de su padre, que casi había olvidado a Francesca. Pensó ahora que debía estar sumamente molesta por el hecho de que no hubiera acudido a la ópera la noche anterior, ni la hubiera llevado a cenar como le había prometido. Sin embargo, antes de bajar a cenar con Lucía, le había enviado al teatro una nota de disculpa. Había indicado al señor Johnson que junto con la nota el mensajero llevara una canasta de orquídeas. Y cuando charlaba con Lucía durante la cena, donde descubrió intrigado y fascinado a la vez lo mucho que ella sabía sobre arte, no había pensado en Francesca. No había exagerado cuando dijo que era culta. Había citado poetas de diversas épocas y nacionalidades, y el marqués se había sentido tan fascinado y absorto por su charla que no se había dado cuenta de que era casi una crueldad desvelarla después de un día tan agotador. Por esa razón, la había enviado a dormir. Pero como sentía su mente muy estimulada y no estaba cansado, había ordenado una góndola para pasear por el canal. No le importó estar solo. Tenía mucho en qué pensar, y le parecía un alivio no tener que soportar el parloteo incesante y las risas artificiales que inevitablemente habrían tenido lugar en la fiesta a la que habría llevado a Francesca. Durante toda la velada, no había pensado para nada en el palco que debía haber ocupado en el teatro, ni en las mujeres cubiertas de brillantes que habrían ocupado las contiguos, ni en los ramos de flores, con los simbólicos colores rojo, blanco y verde, que le lanzarían a Francesca después de su actuación, entre los que habría alguno con los colores de Austria, con el objeto de disfrutar el hecho de ver cómo ella los pateaba con desprecio. En cambio, tranquilo y contento, el marqués había permanecido en la laguna hasta muy tarde, y al retornar al palacio, un sirviente le informó que Francesca había regresado una hora antes y se había retirado a dormir. No sintió deseos de despertarla, sino un gran alivio porque podría dormir solo y en paz. Al día siguiente despertó temprano y, como lo había hecho el día anterior, salió a caminar porque necesitaba ejercicio. A su regreso, el señor Johnson lo esperaba para informarle sobre los arreglos del funeral. Volvió a sentirse aliviado cuando se enteró de que Francesca había salido para un ensayo, así que no la había visto en todo el día hasta ese momento. Después de una dramática pausa en el quicio de la puerta, como si hiciera su entrada triunfal en el escenario y esperara captar toda la atención del público, Francesca se acercó a él, pero sus ojos no estaban fijos en el marqués, sino en Lucía. «Me enteré de que tienes otro huésped». No era un comentario, sino una acusación. «Buenas tardes, Francesca. Te presento a la señorita Beaumont, una inglesa cuyo padre, como supongo sabes, era un artista de gran talento, pero que lamentablemente ha muerto». «Qué conveniente para usted, señor, que estuviera aquí para consolarla», respondió con sarcasmo. El marqués comprendió que se proponía provocar dificultades. Apresuradamente, porque deseaba evitar una escena, comentó: «Debes haber tenido un ensayo agotador. ¿Quieres un poco de té o prefieres una copa de champaña?» «Lo que quiero es una explicación. ¿Cómo pudiste olvidarte de mí anoche y no llevarme a cenar como prometiste?
y cuando llegué no estabas. Casi gritó la última frase, y el marqués pensó que al no encontrarlo en el palacio, ella habría imaginado que donde estuviera, con seguridad no estaría solo. Comenzó a sentirse molesto por la forma en que lo retaba y contestó: «Sugiero que discutamos esto a solas, Francesca». Como se sentía avergonzada, Lucía se puso de pie y dijo: «Me retiraré a mi habitación, señor». «¿Su habitación?», preguntó Francesca con voz chillona. «Y supongo que ahora es su palacio, como el marqués es su amante. Quizás ya no me necesita». Su voz se elevó de forma histérica y Lucía la miró con ojos muy abiertos, como hipnotizada. Estaba tan agobiada por la llegada de la cantante y por el tono en que hablaba, que aún sostenía en la mano la taza de té. El marqués habló con voz cortante: «No hay necesidad de que se retire, Lucía. La señorita Rosso y yo hablaremos en otro lugar». «No tengo intenciones de hablar en otro lugar que no esté a este», declaró Francesca. «Deseo una explicación. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?». Extendió los brazos en un gesto dramático al añadir: «Me tienes olvidada, descuidada. Ni siquiera tengo el consuelo de usar el collar que me prometiste. Y yo, que pensé que un inglés jamás faltaba a su palabra». Exageraba su dramatismo, como si estuviera en escena. Al escucharla, el marqués sospechó que todo el problema residía en dos cosas: que no hubiera acudido a su habitación la noche anterior y que aún no tuviera el collar en su poder. Con voz fría, que de escucharla Alster hubiera advertido que empezaba a enfurecerse, contestó: «No falto a mi palabra, Francesca. Tendrás el collar que te prometí, pero como no me gusta que me agredan en mi propia casa, creo que estarás más cómoda en tu apartamento». Francesca lanzó un grito que retumbó en las paredes. «¿Te atreves a echarme de aquí?». «Solo pienso en tu comodidad, que por lo visto no he podido brindarte». Francesca lanzó otro grito y se acercó más a él. Quedaron frente a frente, con la mesa de té entre ambos. «Si te atreves a hacerme esto a mí, Francesca Rosso, lo lamentarás. Ningún hombre me había insultado así». «Lamento que así lo sientas, Francesca. Pero debo pedirte que termines con esta desagradable escena. Si no vienes conmigo para hablar con sensatez en otra habitación, entonces será mejor que te deje sola para que te calmes». Hizo un movimiento como si intentara alejarse, aunque en realidad no tenía intenciones de dejar solas a Lucía y a Francesca. Francesca hizo un ademán para detenerlo. «No me dejarás. No me convertirás en el hazmerreír de Venecia, solo porque ya no me necesitas. Pagarás. Sí, señor, pagarás por lo que has hecho a una mujer que te entregó su corazón». Su voz se elevaba en un grito de furia. Con rapidez, sacó del interior de su escote un largo y afilado estilete. Brilló como algo maligno bajo la luz que provenía de la ventana. Lo levantó con el mismo gesto exagerado que había utilizado cientos de veces en el escenario y lo apuntó con fuerza hacia el corazón del marqués. Como era algo que ni en sus más descabellados sueños había imaginado que pudiera suceder, él parecía congelado por la sorpresa. Pero Lucía, al observar lo que la veneciana se proponía hacer, velozmente y sin pensar, lanzó el contenido de su taza a la cara de Francesca. El té caliente la cegó y desvió la trayectoria del estilete, que lo habría matado con facilidad. Entonces este resbaló sobre la tela de su chaqueta. El marqués pareció recobrar el sentido y con la mano derecha asió la muñeca de Francesca y la obligó a soltar el arma, que cayó al suelo. Ella lanzó un grito de dolor por el fuerte apretón con que él le detenía la mano, pero después sufrió un ataque de histeria y se dejó caer en su silla entre gritos, risas y llanto, todo al mismo tiempo. Lucía permaneció inmóvil, con la taza vacía en la mano, casi sin poder respirar. Fue entonces que el marqués, con voz tranquila, le indicó: «Váyase a su habitación, Lucía». Ella depositó la taza sobre la mesa. «¿Está usted herido?». «No es nada, solo un rasguño. Haga lo que le digo». Apenas podía hacerse oír por el ruido que hacía Francesca, pero Lucía le entendió. Como si sintiera mucho miedo de quedarse y desear escapar de algo feo y desagradable, corrió con la rapidez de un animalito que busca el abrigo. El marqués esperó hasta que se perdiera de vista, entonces exclamó: «¡Compórtate, Francesca! Me asombra tu actitud. Si me hubieras matado,
habrías provocado un incidente internacional que, sin duda, habría arruinado tu carrera. Francesca apretó los labios y después contestó con voz muy diferente. ¿Cómo pudiste ser tan cruel conmigo? Me has roto el corazón. Puedo asegurarte que el regalo que te daré, si recobras la compostura, lo reparará. El marqués habló con frialdad, y la firmeza de su voz demostraba con más claridad que sus palabras su disgusto por lo que había ocurrido. Como si Francesca lamentara haber perdido el control de sus sentimientos, dijo con exagerada humildad: «Perdóname, es que te amo, y no soporto pensar que voy a perderte por otra mujer. Por eso no pude ocultar mi desdicha. Me parece una débil justificación para la que pudo ser un asesinato». Levantó el estinete y se acercó a la ventana para arrojarlo al canal. Después se dirigió hacia la chimenea para tirar del llamador. Francesca permanecía inmóvil con los ojos fijos en él. Ahora, con lentitud, se quitó el sombrero adornado con plumas y se arregló el cabello. Cuando se abrió la puerta, el marqués ordenó: «La señorita Rosso se va enseguida, que empaquen sus cosas y se las enviarán después en otra góndola». Habló en italiano y el sirviente hizo una reverencia para indicar que había comprendido. Francesca esperó un momento. Luego se puso de pie y corrió hacia el marqués para rodearle el cuello con los brazos. «Perdóname», suplicó. «Te amo con todo mi corazón. No puedes despedirme. Te juro que moriré si lo haces». El marqués le quitó los brazos de su cuello. «No vale la pena, Francesca. Sabes bien que cuando cae el telón ya no hay nada que hacer. Te daré algo de dinero ahora». Hizo una pausa antes de añadir con lentitud: «Que te dé o no el collar antes de irme de Venecia depende por completo de tu comportamiento. Cualquier otra escena o intento de asesinato como el que acaba de suceder, y olvídate del collar». Francesca supo que estaba derrotada y se acercó a la ventana exclamando con vehemencia: «¡Te odio!». El marqués sonrió, pero no dijo nada. Se sentó frente al escritorio y extendió un cheque que sabía que era suficiente para calmar las ambiciones y exigencias de la cantante. Cruzó la habitación para entregárselo y al ver la expresión de sus ojos comprendió que la suma le sorprendía. «Supongo que no esperarás que te lo agradezca». Notó que aún buscaba la manera de recuperarlo. Había oído hablar a sus incontrolables explosiones de mal genio y se dio cuenta de que actuaba por impulso, sin pensar en las consecuencias de sus actos, y que ahora lamentaba profundamente haber perdido a tan rico protector. La miró pensando que era una lástima que su innegable belleza se arruinara con ese temperamento sobre el cual no tenía control. «Debes aprender a actuar, Francesca, tanto fuera del escenario como en él. Deberías sentirte agradecida de que algo tan prosaico como una taza de té te salvara de estar en este momento en la prisión de Venecia, que, según tengo entendido, no es un lugar muy agradable». Francesca encogió los hombros, pero no cabía duda de que lamentaba lo que había hecho. Sus labios rojos se curvaban hacia abajo, sus ojos estaban sombríos y en su rostro había una expresión de tristeza que unos minutos antes era de rabia y pasión. El marqués se llevó la mano de ella a los labios. «Adiós, Francesca. Gracias por los momentos felices que pasamos juntos, y recuerda que en el futuro debes mantener bajo control tu pasional temperamento». «No deseo perderte. ¿Y qué diré cuando se burlen de mí?». «Puedes decir la verdad, que regreso a Inglaterra, ya que es exactamente lo que haré». «¿De veras te vas? Enseguida. Ya nada me retiene aquí». Soltó su mano y aunque ella trató de retener la suya, él se alejó. «La góndola te espera, Francesca», dijo y salió de la biblioteca, donde ella se quedó sola. Francesca hizo un movimiento como para seguirlo, pero se arrepintió, pues sabía que sería inútil, y dio una patada en el suelo. «¿Cómo pude ser tan tonta?», se preguntó. «Tonta, tonta, tonta». Comprendió que debía aceptar lo inevitable, así que recogió su sombrero y se lo puso. Se detuvo frente a un espejo de marco dorado para arreglar su cabello. Entonces, al mirar su imagen, sonrió y sus ojos resplandecieron. «Si se va, mañana tendré el collar de esmeraldas», pensó. Cuando llegó a su habitación, Lucía temblaba. Nunca en su vida pensó que una mujer podría comportarse como lo había hecho Francesca, ni que fuera capaz de intentar asesinar a un hombre. Su padre le había hablado con frecuencia de los estiletes que los italianos solían usar en sus riñas.
Nosotros pensamos que los duelos son peligrosos, le había dicho, pero te aseguro que los estiletes son una invención del diablo. Una vez vi morir a un hombre a quien un oponente más débil y pequeño que él lo había herido con un estilete. Y añadió despectivo: si hubieran peleado con los puños, no habría podido vencerlo. Al escuchar a su padre, Lucía había pensado que jamás le gustaría presenciar algo así. Sin embargo, ahora comprendía que había podido salvar al marqués no solo por lo que su padre le había dicho, sino también porque su instinto le había prevenido sobre las intenciones de la veneciana. El solo pensar en el largo y delicado cuchillo clavado en el corazón la hacía sentirse aterrorizada y enferma, hasta el punto de que tenía las manos heladas y se estremecía. Se sentó en la orilla de la cama y ocultó el rostro entre las manos. No podía tolerar el pensamiento de que el marqués muriera de una forma tan horrible. Pensó que si lo hubiera perdido después de la muerte de su padre, ahora estaría completamente sola en el mundo, y tal vez sin poder cobrar el dinero que él le había prometido pagar por los cuadros. No le parecía correcto pensar en sí misma cuando el marqués había estado en peligro, pero se sentía perturbada, además de asombrada por lo que había sucedido. En los 2 años que había vivido en Venecia, había aprendido que ante la menor provocación, los italianos adoptaban un intenso dramatismo. En realidad, ya se había acostumbrado a sus exageraciones, pero jamás había considerado posible que una mujer intentara matar a un hombre, y mucho menos uno a quien decía amar. Por supuesto, había oído hablar de Francesca, aunque no la había escuchado cantar. Era indudable que por su juventud y belleza los hombres debían admirarla y amarla, pensó. El marqués no le había dicho que se hospedaba en el palacio. Ahora, al pensarlo por primera vez, le pareció extraño que él no le hubiera hablado sobre la presencia de Francesca, y también, como de pronto la artista era su amante, pensó en él como un hombre. El marqués tenía razón al pensar que Lucía no era un hombre. Para Lucía, él no era un hombre, sino un ser sobrenatural que había surgido del cielo o del Olimpo en el momento preciso para salvarlos a ella y a su padre. Ahora, mientras permanecía sentada en la cama, Lucía vio al marqués bajo una nueva y muy diferente luz, y de pronto se sintió avergonzada de haber llorado en sus brazos cuando murió su padre, y por haber permitido que la llevara a vivir con él, sin una dama de compañía. Y ahora, si le solicitaba una, tal vez la echaría de su lado, como lo había hecho con la cantante, y no la llevaría a Inglaterra. ¿Qué es lo que debo hacer, mamá? Entonces se dijo que era ridícula. ¿Cómo podría esperar ella, huérfana y pobre, que el marqués la tratara como si fuera una joven de la sociedad? Era solo una pobre suplicante a la que había conocido en la calle y hacia quien había extendido su bondad. Por supuesto que no necesitaba dama de compañía, ya que para él no significaba nada. ¿Y por qué había de ser diferente si tenía como amante a una mujer tan bella como Francesca Rosso? Lucía no era tan ignorante como para no saber que la mayoría de los aristócratas dedicaba poca atención a sus esposas y pasaba la mayor parte del tiempo con sus amantes. Y pensó que no debió sorprenderse al descubrir que el marqués tuviera como amante a la cantante más renombrada de Venecia. Además, después de conocer a Francesca Rosso, entendía por qué era tan admirada. Nunca había imaginado que una mujer pudiera ser tan hermosa y a la vez con una apariencia tan teatral fuera del escenario. Cuando comenzó a reñir con el marqués, Lucía tuvo la impresión de que estaba en el escenario y formaba parte del elenco de una obra. Pudo haberlo matado, pensó. Y al igual que Francesca, sintió deseos de gritar de solo pensarlo. Oyó que llamaban a la puerta. Pensando que sería algún sirviente, se puso de pie y trató de recobrarse un poco antes de indicar: «¡Adelante!». Cuando la puerta se abrió, vio que era el marqués. Por la expresión de su rostro, él comprendió lo que ella sentía. Después de un silencio, anunció: «Vine a decirle, Lucía, que partiremos de inmediato para Inglaterra. Ya ordené las góndolas para que nos conduzcan al yate, donde pasaremos la noche. Arreglaré que empaquen sus pertenencias y las lleven a bordo antes que zarpemos, lo que será al amanecer». Hablaba con tono impersonal, como si le diera órdenes a alguno de sus empleados. Como ella no contestara, agregó: «La espero en el salón.
donde beberemos una copa de champaña antes de partir. No me haga esperar. Cerró la puerta y Lucía permaneció inmóvil. Entonces comprendió que no tenía que tomar ninguna decisión. El marqués la había tomado por ella. Todo lo que debía hacer era obedecer, pero eso no impedía que pensara. Fin del capítulo 4 de esta hermosa novela. Los invito a buscar el siguiente. Bye.